Una de las cosas que me ha regalado Dios en esta situación de pandemia es el hecho de poder ir guiando y orientando en la lectura y meditación diaria de la palabra de Dios a una comunidad que, aunque no es física, es virtual. Recuerdo los tiempos en que yo era sacerdote y tenía mi capellanía y podíamos hacer la lectura continua de los libros de la Sagrada Escritura e ir reflexionando en ellos y creciendo no solo en el conocimiento, sino en la fe, en la esperanza, en el amor. Ahora doy gracias a Dios, porque siendo obispo muchas veces uno tiene que reducirse a predicar sobre las fiestas patronales, sobre las confirmaciones, sobre alguna que otra boda, sobre el cambio de párrocos, sobre los planes pastorales, pero a veces no vamos acompañando a una comunidad concreta en su crecimiento cotidiano. Hoy esa experiencia me llena de satisfacción. Hoy volvemos a la lectura continua. El sábado pasado, por la fiesta de San Marcos, interrumpimos y no pudimos leer las lecturas propias de ese día. San Marcos tenía sus lecturas propias. Y por eso tal vez, como que dimos un brinco, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hoy se nos habla de un protagonista nuevo, de alguien de quien antes, ni en los evangelios, ni en lo que hemos leído del libro de los Hechos de los Apóstoles, habíamos escuchado nada. Hoy el protagonista en el libro de los Hechos es Esteban. Y nos preguntaremos quién es ese tal Esteban. Si el sábado hubiéramos leído las lecturas propias de ese día, nos hubiéramos dado cuenta de que en un momento dado llegó a crecer tanto la comunidad de los fieles, llegaron a ser tantos los creyentes, que empezó a haber problemas entre ellos. Los cristianos, algunos eran judíos que toda su vida habían vivido en Palestina. Su idioma era el arameo, el mismo que hablaba Jesús, el mismo que hablaban los apóstoles. Pero otros de ellos habían crecido, se habían formado en la diáspora, en aquellos países a los que se habían llevado a sus antepasados como esclavos los diversos conquistadores. Ellos no hablaban en arameo, ellos hablaban en griego. Y hubo conversos tanto de los judíos que vivían en Palestina como de los que vivían en la diáspora. Y a la hora de compartir los alimentos, de velar por las necesidades de los pobres, pues lógicamente los apóstoles que hablaban arameo entendían mejor las necesidades de los arameos que las necesidades de las personas que les hablaban en griego. Y entonces los de lengua griega empezaron a criticar, a murmurar. ¿Por qué les dan preferencia a los judíos palestinos y a nuestros pobres y necesitados? Los excluyen, los relegan, los dejan para después, no los atienden igual que a los demás. No había mala voluntad, había simple y sencillamente una frontera de idiomas. Y entonces los apóstoles rezaron para pedirle a Dios la solución de ese problema. Y entonces instituyeron el diaconado en la iglesia. Instituyeron el diaconado. Nuestra misión principal
es predicar y orar. Sin embargo, el ejercicio de la caridad, la obra social de la iglesia, nos distrae de aquello que es nuestra tarea elemental. Es necesario que instituyamos un ministerio ordenado que nos ayude a realizar la obra social, la tarea caritativa de la iglesia y la evangelización sin distraernos a nosotros, apóstoles, de lo que es nuestra misión esencial. Y fue entonces cuando, después de orar, escogieron a 7 varones justos. Sus nombres aparecen en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hicieron oración, les impusieron las manos y los constituyeron, los ordenaron como diáconos. Uno de ellos es Esteban, otro de ellos se llamará Felipe, que pronto también será protagonista en nuestras lecturas. Y hoy precisamente se nos habla de Esteban. Esteban se dedicaba a la caridad, pero también tenía esa capacidad para anunciar el evangelio a aquellos judíos de habla griega. Y hablaba con tanta convicción, con tanta fuerza, con tanta elocuencia, que muchos creyeron en él. Y entonces los que querían permanecer fieles al judaísmo y no aceptar a Jesús, se pusieron en contra de Esteban. Le levantaron calumnias. Empezaron a decir que Esteban quería destruir las tradiciones judías, que Esteban hablaba contra Moisés y contra el templo, y lo acusaron y se abalanzaron sobre él y lo llevaron a juzgar al Sanedrín. En el Sanedrín, los miembros lo vieron y vieron a un hombre imponente, pero con una capacidad de imponerse, no por la fuerza bruta, sino imponente en su mirada, en su convicción, en su fe, en su fortaleza. Imponente como un ángel. Ese es Esteban, del que seguiremos hablando en estos próximos días. Uno de los primeros 7 diáconos, encargado de la caridad y de anunciar el evangelio a los judíos de habla griega, con los que los apóstoles difícilmente podían comunicarse. El Santo Evangelio, por su parte, el viernes nos había hablado de la multiplicación de los panes, que la gente quiso hacer rey a Jesús, que Jesús se escondió, que mandó a sus apóstoles a Cafarnaúm y él se quedó en un lugar solitario y la gente lo observaba todo. Jesús no se fue en la barca con los apóstoles. Jesús tiene que estar por aquí escondido. Y lo buscaron. Pero Jesús había caminado sobre el agua, había alcanzado a los apóstoles y había llegado a Cafarnaúm. La gente decía, bueno, no se fue con los apóstoles, tampoco se fue en la otra barca que aquí está, pero a lo mejor se fue a escondidas. Y rápido se fueron en otras barcas a Cafarnaúm. Y en Cafarnaúm lo encontraron con sus apóstoles e inmediatamente le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? ¿No te vimos salir del otro lado? ¿Cómo le hiciste? Aparentemente bonitas palabras, palabras laudatorias. Pero Jesús revela, desenmascara la verdadera razón y el verdadero motivo
por el que lo buscaban. Ustedes no me buscan por mis ideales, por lo que yo quiero transmitirles, por el reino de los cielos. Ustedes me buscan porque les di de comer, porque les di de comer. No trabajen por ese pan, no pongan todo su esfuerzo en ese pan. Busquen el pan que viene del cielo, el pan que el Hijo del Hombre puede darles. Busquen la fe, busquen la fe. Es interesante pensar y hacer examen de nuestra conciencia. ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Cuándo acudimos a Jesús? ¿Cuándo acudimos a Dios? Acudimos a Dios, acudimos a Jesús, no para bendecirlo y darle gracias por los dones que a diario nos da, sino ordinariamente cuando sentimos necesidad de Él. Un dicho mexicano dice: vamos al nopal cuando queremos tunas. Y muchas veces vamos a Jesús buscando milagros, buscando la salud, la solución a los problemas humanos, a los problemas familiares, a los problemas económicos. Y Jesús también nos ayuda en eso. Pero lo principal que Jesús quiere transmitirnos es un mensaje del reino. Es un mensaje que nos exige cambiar de vida, cambiar de vida. El pan de cada día, el hombre se lo debe de ganar con su propio esfuerzo, con su propio trabajo. El ser humano no está hecho para depender de la limosna de los demás, ni para depender tampoco de la ayuda que la providencia nos da. El ser humano tiene que trabajar para ganarse la vida. Tiene que trabajar para crecer en la vida. La doctrina social de la Iglesia enumera 3 principios que son básicos para esa doctrina social. Cada persona tiene que ser sujeto de su propia vida. Cada persona tiene que buscar y lograr su autosuficiencia económica, no solo para sí mismo, sino para brindar los bienes necesarios a su familia, para darles techo, para darles ropa, para alimentarlos, para educarlos, para formarlos, para hacer de ellos hombres y mujeres que se valgan por sí mismos. No podemos educar gente que viva dependiendo de lo que papi me da o de lo que mami me deje en herencia. Tenemos que hacer que cada hombre, cada persona sea autosuficiente. Ese es el primer principio de la doctrina social cristiana. Es mejor enseñarle a pescar a un hombre que darle un pez. Si tú le das un pez, se alimenta ese día. Si tú le enseñas a pescar, él podrá ganarse la vida. Cada hombre tiene que ser sujeto. El segundo principio se llama solidaridad. Hay momentos de emergencia, sí. Hay situaciones catastróficas en la vida de las personas que nos sacan el tapete, que nos destruyen nuestros planes, nuestro patrimonio. Hay un temblor en México. La gente se quedó sin casa. La gente se quedó sin muebles. La gente se quedó sin nada. Es necesaria la solidaridad.
Tenemos que ayudar a estas personas en este momento catastrófico. No son personas arrastradas que toda su vida hayan vivido de limosna. Son personas que consiguieron su patrimonio. Son personas que perdieron lo que se habían ganado con el trabajo de toda su vida. Son personas a las que tenemos que ayudar a recuperar de nuevo su dignidad y su autosuficiencia. Tenemos que ayudarles a superar esta situación difícil. Vino una pandemia. Mucha gente se queda sin empleo. Mucha gente se queda sin el pequeño negocito que tenía. Tenemos que ayudar. Allí entra la solidaridad. No son personas arrastradas. No son personas flojas. No son personas a las que no les guste trabajar. Son personas que han sudado la gota gorda para tener lo poquito que tenían y que en un instante lo perdieron todo. Vino un huracán, el Odil, se llevó muchas casas, se llevó muchos pequeños negocios. No era gente arrastrada, no era gente vividora, no era gente parásita. Necesitan de la solidaridad y les ayudamos para que se restablezcan y puedan valerse por sí mismos. Esa es la solidaridad. Siempre habrá personas que necesiten la solidaridad. A los pobres siempre los tendréis, dice Jesús. Siempre habrá personas. El niño pequeño que tiene que ser ayudado hasta que se convierta en joven y en adulto y pueda valerse por sí mismo. El anciano desvalido, ya no le podemos exigir que trabaje. El enfermo que ahorita está incapacitado. Muchos discapacitados que incluso en su discapacidad buscan la dignidad de ser independientes. ¿Cuántas veces hemos visto personas con síndrome Down que trabajan, que se ganan su pan? ¿Cuántas veces hemos visto personas sin brazos y que con los pies pintan, con los pies tocan la guitarra, con los pies tocan otros instrumentos? ¿Cuántas veces hemos visto personas sin piernas y que sin necesidad de piernas usan las demás cosas que tienen para sentirse que ellos se ganan, que tienen la dignidad de no ser parásitos? Pero siempre habrá gente necesitada de nuestra solidaridad. Y el tercer principio se llama subsidiariedad. Hay cosas en las que la solidaridad no basta. Y entonces las grandes instituciones, los grandes negocios, los gobiernos, las iglesias, tenemos que apoyar. Pero es lo tercero. Lo primero es, tú tienes que valerte por ti mismo. Lo segundo, tenemos que apoyarnos unos a otros. Tercero, en lo que ni yo solo, ni con la ayuda de ustedes pueda conseguir, el gobierno tiene obligación de intervenir. Voltear esos polos es hacer a las personas dependientes. Es cierto, ayuda mucho. Ayuda mucho por lo que les decía cuando Jesús huyó, porque querían hacerlo rey. Porque nos da una base social que nos sostiene. Los narcos reparten despensas. Los narcos pavimentan calles. Los narcos reconstruyen escuelas. Los narcos construyen clínicas. Y yo recuerdo la segunda vez que arrestaron al Chapo, mucha gente en Sinaloa salió a marchar y a manifestarse, pidiendo la libertad del Chapo. Y ahorita en este tiempo de pandemia,
Vemos que este grupo en Morelos, que este grupo en Guerrero, que este grupo en Jalisco, que este grupo en Tamaulipas, cada cártel, regalo de fulano de tal, regalo de fulano de tal. Con eso se ganan a la gente. ¿Dónde está fulano de tal? No sé. ¿Cómo lo voy a delatar si él es el que me da de comer? Los políticos, los candidatos, los partidos, y siempre con su retrato, siempre con su nombre. Quieren una base social. No es una ayuda desinteresada, es una ayuda interesada. Jesús no actúa así. Jesús encuentra a un paralítico, ponte en pie. Tienes que valerte por ti mismo. Encuentra a un ciego, órale. Que tu ceguera no sea excusa para que te reincorpores al camino y a la vida. Encuentra a un leproso. No puedes vivir de limosna toda tu vida. Tienes que aprender a valerte. La enseñanza de Jesús es clara. Pidan y recibirán. Busquen y encontrarán. No podemos contentarnos con pedir y querer que todo nos caiga del cielo. Hay que buscar. Hay que buscar. No podemos contentarnos con pedir y con buscar. Toquen y se les abrirá. Tenemos que acudir a la solidaridad muchas veces. Pues esta es la gran enseñanza que hoy nos deja Jesús. Un verdadero cristiano es aquel que busca, es aquel que sabe tocar, es aquel que sabe pedir, es aquel que busca tener dignidad. El Papa Francisco ha insistido en muchos foros en las 3 T, letra T, que el ser humano necesita. El ser humano necesita techo. Techo. El ser humano necesita trabajo. Trabajo para sentirse orgulloso de que está comiendo del fruto de su trabajo y no de dádivas recibidas ni de limosnas. Tercero, tierra. Tierra que yo pueda trabajar y disfrutar de sus frutos. Tierra que yo pueda cultivar y convertir en granja que produzca y gozar yo del fruto de mi trabajo. En tiempos de la Revolución Mexicana, la gran rebeldía del caudillo del sur, Emiliano Zapata, resumía su grito en una sola frase: tierra y libertad. La tierra es del que la trabaja. Había grandes terratenientes que no movían un dedo, contrataban peones con sueldos de miseria y ellos se enriquecían. Mientras que los peones trabajaban largas jornadas para a duras penas alcanzar a comer. Eso no es justo. El hombre necesita techo, trabajo y tierra para trabajar. Y la tierra no es 1 metro, 2 metros. La tierra es un ámbito donde podemos ejercer todos nuestros talentos, nuestra creatividad, nuestra energía para sostener nuestra vida y hacer crecer a nuestra familia. En estos tiempos de pandemia, cuando viene ahora la crisis económica, tenemos que tener muy en cuenta estos principios. Cáritas, como institución diocesana, no es un negocio que produzca bienes. Es un puente. Es un puente que conecta a las personas que pueden dar con las personas que necesitan recibir. Es un puente confiable para que el que pueda dar se sienta seguro de que lo que da, poco o mucho, llega no a un vividor, no a un parásito, sino a quien de veras necesita. Es un puente para que quien necesita
pueda recibir la ayuda que necesita. No despensas para vender a sus vecinos, sino las cosas que necesita para él y su familia. Que el Evangelio de hoy y la primera lectura, en la que recordamos que el primer pleito de la iglesia fue precisamente por la caridad. ¿Por qué atienden mejor a aquellos que a estos? Nos sitúe ante esta problemática económica que ya empieza a notarse en nuestra patria, para ir fundando caminos que nos permitan salir adelante como nación. Que nuestra ofrenda de hoy sea signo de ese esfuerzo por recomponer la economía de nuestro país.